Abuela echada de tienda de lujo. Al día siguiente su hijo millonario regresa con 10 guardaespaldas. Bienvenido y disfruta de la historia. El sol de Madrid se filtraba a través de las cortinas descoloridas del pequeño apartamento de 1900. Carmen Vázquez. A sus 72 años, su rostro mostraba las huellas de una vida de esfuerzo y sacrificio. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, temblaban ligeramente mientras ajustaba el broche de su viejo collar de perlas falsas frente al espejo astillado del recibidor. Hoy era un día especial. Después de semanas de ahorro, por fin se había decidido a visitar aquella exclusiva boutique en la Milla de Oro madrileña, donde había visto un vestido azul marino que le recordaba al que su hija Pilar siempre había soñado. Carmen ajustó su Rebeca beige, cuidadosamente abotonada, sobre una blusa floreada que había comprado en el mercadillo del barrio hace años. Se pasó una mano por el cabello plateado, recogido pulcramente en un moño bajo, y respiró hondo. Sus zapatos, lustrados pero gastados en las suelas, tras años de caminatas al mercado, a la iglesia y a las consultas médicas, le devolvieron un brillo apagado desde el suelo. No era el atuendo ideal para visitar una tienda de lujo, pero era lo mejor que tenía. El apartamento era pequeño pero impecable. Las fotografías enmarcadas sobre la cómoda contaban la historia de una vida. Carmen, junto a su difunto marido Antonio, su hijo José Luis en su graduación universitaria, Pilar, su hija en diversos momentos de su vida. En todas las imágenes, la mirada de Carmen reflejaba un orgullo inmenso. Ese orgullo que solo conocen quienes han sacrificado todo por sus hijos. Tomó su bolso gastado pero limpio, revisó que llevara su monedero con los ahorros de 3 meses y salió a la calle. El barrio de Lavapiés bullía de actividad, pero Carmen apenas prestaba atención. Su mente estaba en aquel vestido azul marino, con bordados plateados, que había visto en el escaparate de Elegance, la boutique más exclusiva de Madrid. El cumpleaños de Pilar se acercaba y Carmen quería por una vez regalarle algo extraordinario, algo que estuviera a la altura de los sueños que su hija había tenido que postergar para ayudar en casa tras la muerte de Antonio. El trayecto en metro fue largo. Carmen observaba a los jóvenes con sus teléfonos, a las madres con sus hijos, a los ejecutivos con sus trajes impecables. Ella parecía invisible entre la multitud, una más de esas ancianas que viajan en metro a media mañana, cuando el billete es más barato. Nadie podía imaginar que bajo esa apariencia humilde latía un corazón lleno de determinación. Al salir del metro en el barrio de Salamanca, el contraste fue inmediato. Las calles amplias y limpias, los escaparates relucientes, las personas elegantemente vestidas que paseaban sin prisa. Carmen se sintió fuera de lugar, pero siguió caminando. El número 87 de la calle Serrano apareció ante sus ojos. Elegance brillaba con letras doradas sobre la fachada de piedra. Por un momento, dudó, pero el recuerdo de Pilar hablando de aquel vestido que había visto en una revista la impulsó a empujar la pesada puerta de cristal. El interior era un santuario de lujo, luces tenues que realzaban las prendas exclusivas, música jazz suave flotando en el ambiente y un aroma sutil a perfume caro. Carmen entró con dignidad silenciosa, aunque su ropa susurraba historias de tiendas de segunda mano y viejos recuerdos. Sus ojos, suaves, amables y un poco cansados, recorrieron el interior reluciente de la tienda. Inmediatamente sintió las miradas. La dependienta principal, una mujer joven de unos 30 años, impecablemente vestida y maquillada, la observó de arriba abajo con una expresión que mezclaba sorpresa y desdén. Desde el mostrador, otra empleada intercambió una mirada cómplice con ella. Carmen se acercó al maniquí que exhibía el vestido azul marino.
sus bordados plateados brillando bajo la luz. Su mano se elevó para tocarlo, solo para sentir la tela con la que Pilar había soñado. «Señora», espetó una voz cortante, «por favor no toque la mercancía». Carmen retiró la mano, sobresaltada. «Lo siento, solo estaba...». La dependienta se acercó, sus tacones resonando contra el mármol. «No permitimos que se mire sin intención de compra», dijo cruzando los brazos. «Esto no es una tienda de segunda mano». Desde detrás del mostrador, la otra empleada sonrió con malicia. Quizás se perdió de camino a la farmacia. Los clientes se giraron para mirar, sus ojos examinando el jersey de Carmen, sus zapatos gastados, su postura gentil. Su rostro se sonrojó, pero no discutió. Simplemente dijo: «Quería preguntar por el azul. Es para el cumpleaños de mi hija. Siempre le ha encantado ese color». «Bueno», respondió la dependienta, lo suficientemente alto para que todos la escucharan. «Esa pieza cuesta 6.000 euros. No hacemos apartados y no hacemos caridad». Carmen tragó saliva. Sus manos temblaron ligeramente mientras las juntaba frente a ella. Asintió una vez y se alejó, su dignidad intacta, aunque su corazón se quebraba. Fuera, el viento soplaba suavemente, pero su pecho se sentía pesado, no por el vestido, sino por las miradas, las risas, la crueldad casual. No le importaba por sí misma. Había enfrentado cosas peores en sus 72 años, pero el recuerdo del rostro de Pilar cuando hablaba de ese vestido seguía ardiendo con fuerza. Solo había querido sorprenderla, solo una vez, darle algo grandioso. Se alejó en silencio, sin saber que detrás de ella el personal de la tienda seguía riendo. Mientras caminaba de regreso a la estación de metro, los ojos de Carmen se humedecieron, pero no dejó que las lágrimas cayeran. «Qué tonta he sido», pensó. «¿Cómo pude imaginar que podría entrar en un lugar así?» No era la primera vez que Carmen experimentaba el rechazo por su apariencia, pero esta vez dolía más porque estaba relacionado con Pilar, con ese deseo de darle a su hija algo que nunca había podido tener. El trayecto de vuelta a casa fue borroso, mecánico. Carmen apenas registró las estaciones, los rostros, el ruido. Su mente seguía en aquella tienda, en la humillación, en la crueldad casual con la que había sido tratada. No por quién era, sino por cómo lucía, por lo que aparentaba tener o no tener. Al llegar a su apartamento, Carmen se sentó pesadamente en el sofá gastado. Sus ojos se posaron en la fotografía de José Luis en su graduación. Su hijo, aquel niño flaco que había criado sola tras la muerte de Antonio, ahora era un empresario exitoso. Se había marchado a México hace años para expandir su empresa, y aunque hablaban semanalmente por teléfono, hacía meses que no lo veía en persona. Él siempre insistía en enviarle dinero, en comprarle una casa mejor, pero Carmen siempre se negaba. «Guárdalo para tus hijos», le decía. «Yo tengo todo lo que necesito». Pero hoy, por primera vez, Carmen se preguntó si debería haber aceptado alguna de esas ofertas. Quizás entonces, vestida con ropa cara y joyas auténticas, aquella dependienta la habría tratado con respeto. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era José Luis, como si hubiera sentido su tristeza a través del océano. «Mamá, ¿cómo estás?». Su voz sonaba cálida, tan familiar a pesar de la distancia. «Bien, hijo, bien», respondió Carmen forzando alegría en su voz. «¿Y tú? ¿Cómo va el negocio?». «Todo va genial, mamá. De hecho, te llamaba para darte una sorpresa. Estoy en Madrid. Llegué esta mañana para una reunión importante. ¿Podemos vernos mañana para comer?». El corazón de Carmen dio un vuelco. «Claro que sí, hijo. ¿Vienes a casa?». «No, mamá. Quiero invitarte a un restaurante. Pasaré a buscarte a las 11. ¿Te parece bien?».
Carmen sonrió, su tristeza momentáneamente olvidada. Perfecto, hijo. Aquí te espero. Al colgar, Carmen se dirigió a su armario para decidir qué ponerse mañana. Entre sus pocas prendas, nada parecía adecuado para un restaurante de lujo. Finalmente, optó por el mismo conjunto que había llevado hoy, su Rebeca beige sobre la blusa floreada, su falda oscura, sus zapatos gastados pero limpios. Era lo mejor que tenía. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carmen pensó en contarle a José Luis sobre lo ocurrido en la tienda, pero rápidamente descartó la idea. Su hijo tenía suficientes preocupaciones dirigiendo su empresa. No necesitaba cargar también con las pequeñas humillaciones de su madre. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. El sol de la mañana siguiente iluminaba las calles de Madrid cuando José Luis llegó puntualmente a las 11. Carmen bajó con cuidado las escaleras del viejo edificio y se encontró con una sorpresa. No era un taxi lo que esperaba, sino una caravana de subs negros con cristales tintados. De la central descendió José Luis, impecablemente vestido con un traje hecho a medida que acentuaba su porte elegante y seguro. «¡Mamá!», exclamó, abrazándola con fuerza. «¿Cómo estás? Te he echado tanto de menos». Carmen correspondió al abrazo, sorprendida por la transformación de su hijo. No era solo el traje caro o el reloj de lujo en su muñeca. Había algo en su manera de moverse, en la confianza que irradiaba, que hablaba de poder y éxito. «Estás muy guapo, hijo», dijo Carmen ajustándole la corbata con gesto maternal. «Pareces todo un señor importante». José Luis sonrió. «Vamos, te llevaré a comer al mejor restaurante de Madrid. Tenemos mucho de qué hablar». Durante el trayecto, José Luis le contó sobre su empresa, que ahora operaba en 20 países y empleaba a más de 30.000 personas. Carmen escuchaba con orgullo, pero también con cierta inquietud. Este mundo de su hijo parecía tan distante del suyo. «Pero cuéntame de ti, mamá. ¿Qué hiciste ayer?», preguntó José Luis, mirándola con atención. Carmen desvió la mirada hacia la ventanilla. «Nada especial, hijo. Lo de siempre». José Luis la observó detenidamente. Conocía a su madre mejor que nadie. Sabía cuándo algo la preocupaba. «Mamá, ¿pasó algo ayer? ¿Puedes contarme?». Carmen suspiró. Nunca había podido ocultarle nada a José Luis, ni siquiera cuando era niño. Con voz suave le contó sobre su visita a Elegance, sobre el vestido que quería comprar para Pilar, sobre cómo la habían tratado. Con cada palabra, el rostro de José Luis se ensombrecía. Sus manos se tensaron sobre el volante y una vena palpitaba en su sien. Cuando Carmen terminó su relato, el silencio en el auto era denso, cargado de emoción. «¿Dónde está esa tienda?», preguntó finalmente con voz contenida. «En Serrano, pero no importa, hijo. Son cosas que pasan», respondió Carmen, arrepentida de haber hablado. «Vamos a disfrutar de nuestra comida, ¿sí?». José Luis asintió, pero su expresión seguía siendo sombría. «Claro, mamá. Primero comeremos». El restaurante era todo lo que Carmen había imaginado. Elegante, exclusivo, con vistas al Retiro. Los camareros los atendieron con una deferencia que Carmen nunca había experimentado, y por un momento se olvidó del incidente del día anterior. Durante la comida, José Luis le habló de sus proyectos futuros, de cómo estaba desarrollando tecnologías que podrían ayudar a comunidades empobrecidas a acceder a energía limpia. Carmen lo escuchaba con atención, reconociendo en su hijo los valores que ella tanto se había esforzado en inculcarle. El respeto por los demás, la generosidad, la preocupación por quienes menos tienen.
Siempre pensé que te dedicarías a los negocios solo para ganar dinero, confesó Carmen, pero veo que hay mucho más. José Luis tomó la mano de su madre sobre la mesa. Todo lo que hago tiene su origen en lo que me enseñaste, mamá. Cada decisión que tomo, cada proyecto que emprendo, todo está inspirado en tus valores, en tu forma de ver el mundo. Las palabras de su hijo calentaron el corazón de Carmen. A pesar de la distancia física, a pesar de los años separados, el vínculo entre ellos seguía siendo fuerte, inquebrantable. Tras el postre, José Luis miró su reloj y dijo: «Mamá, tengo que hacer una parada antes de llevarte a casa. ¿Me acompañas?». Carmen asintió, aunque algo en el tono de su hijo la inquietaba. Subieron nuevamente al auto y, para su sorpresa, se dirigieron hacia el barrio de Salamanca. «José Luis, ¿a dónde vamos?», preguntó cuando reconoció la calle. «Confía en mí, mamá», fue su única respuesta. A las 3 de la tarde exactamente, la caravana de SUVs negros se detuvo frente a Elegance. La gente en la acera se detuvo para mirar. José Luis descendió primero y luego ayudó a Carmen a bajar. A su alrededor, 10 guardaespaldas formaron un cordón protector, sus ojos escaneando, sus manos cruzadas frente a sus trajes. «Hijo, no, por favor», suplicó Carmen, comprendiendo sus intenciones. «No es necesario». Pero José Luis ya avanzaba hacia las puertas de cristal, su presencia imponente y decidida. Carmen lo siguió, su corazón latiendo aceleradamente. Dentro, la misma dependienta levantó la vista desde detrás del mostrador, su rostro perdiendo el color. «¿Puedo ayudarle?», preguntó, su voz repentinamente muy pequeña. José Luis miró alrededor, sus ojos fríos. «Ayer, una mujer mayor vino aquí. Llevaba una Rebeca. Preguntó por un vestido. La dependienta vaciló. Recibimos muchas visitantes mayores. Es mi madre». Las palabras cayeron como truenos. La tienda quedó en silencio. Incluso la música se había detenido. «No les dijo su nombre», continuó acercándose, «porque no lo anda pregonando. Pero déjeme ayudarla a recordar. La mujer a la que ustedes humillaron me crió sola después de que mi padre muriera. Se saltó comidas para que yo pudiera ir a la escuela. Nunca pidió nada, nunca exigió reconocimiento». La dependienta parpadeó en pánico. «Señor, yo... si hubiera sabido...». Él la interrumpió. Vieron a una anciana con ropa sencilla. No vieron la fuerza, la gracia, los sacrificios. «He construido una empresa que ahora opera en 20 países», continuó. «Empleamos a más de 30.000 personas. Y cambiaría cada euro que he ganado solo por evitarle a mi madre un segundo de la humillación que sufrió en este lugar». Se volvió hacia uno de los guardaespaldas. «¿Dónde está el vestido? Se lo trajeron en segundos. Ni siquiera miró la etiqueta del precio». «Nos llevaremos este y 10 más, uno para cada mujer de la residencia donde mi madre es voluntaria». El personal se quedó boquiabierto. Luego añadió, mirando directamente a los ojos de la dependienta: «Usted no los cobrará. Está despedida». Ella balbuceó algo, una disculpa quizás, pero era demasiado tarde. José Luis se volvió hacia una joven asistenta que doblaba pañuelos en la parte trasera. «¿Cómo te llamas?». «Alba», dijo nerviosamente. «Ayudaste a mi madre a recoger su bolso cuando se le cayó. Eso te hace decente. Ahora eres la encargada de planta». Con efecto inmediato. El silencio en la tienda era absoluto, mientras José Luis se dirigía hacia la salida con Carmen a su lado, protegida por sus guardaespaldas. En la puerta se detuvo y se volvió una última vez hacia la dependienta principal, que permanecía inmóvil, pálida. «Una cosa más», dijo con voz clara y firme. «Mi madre volverá a esta tienda cuando quiera, y espero que reciba el respeto que merece».
porque ella nos enseñó que la verdadera elegancia no se compra, se demuestra con acciones. Al salir de la tienda, Carmen estaba en shock. Nunca había visto a su hijo actuar así, con tanto poder y determinación. No sabía si sentirse orgullosa o avergonzada. «José Luis», dijo finalmente cuando estuvieron en el auto, «no tenías que hacer eso». Él tomó sus manos entre las suyas. «Claro que tenía que hacerlo, mamá. No por venganza, sino por justicia. Por todos esos años en que tú sufriste, en silencio, para que yo pudiera tener un futuro. Es hora de que el mundo sepa quién eres realmente». Durante el viaje de regreso, Carmen permaneció en silencio, procesando lo ocurrido. Era extraño verse defendida con tanta vehemencia después de una vida entera defendiéndose sola, cuidando de los demás, nunca de sí misma. Al llegar a casa, José Luis insistió en subir con ella. «Quiero ver dónde vives ahora», dijo. «Hace años que no visito tu apartamento». Carmen sintió una punzada de ansiedad. Su hijo estaba acostumbrado al lujo, a espacios amplios y elegantes. ¿Qué pensaría de su pequeño piso en lavapiés, con muebles gastados y paredes que necesitaban una mano de pintura? Pero cuando entraron, José Luis no mostró desdén ni lástima. Recorrió cada habitación con interés, deteniéndose ante las fotografías, tocando con cariño los objetos que habían formado parte de su infancia. La vieja máquina de coser de su madre, el reloj de pared que había pertenecido a su padre, los libros desgastados que Carmen había atesorado durante años. «Este lugar está lleno de amor, mamá», dijo finalmente sentándose en el sofá desgastado. «Se siente más como un hogar que cualquiera de mis casas». Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Se sentó junto a su hijo y por primera vez en mucho tiempo se permitió ser vulnerable. «He intentado darte siempre lo mejor, José Luis, incluso cuando no teníamos nada. Y lo conseguiste, mamá. Me diste lo más importante: valores, dignidad, amor incondicional. Todo lo que soy hoy te lo debo a ti». En ese momento, el teléfono sonó. Era Pilar, llamando para confirmar su visita del domingo. José Luis tomó el teléfono, ansioso por hablar con su hermana, a quien no veía desde Navidad. Mientras los escuchaba conversar, Carmen se dio cuenta de algo. La verdadera riqueza no estaba en aquel vestido azul marino ni en la empresa multinacional de José Luis. Estaba aquí, en este momento, en el amor que unía a su familia a pesar de la distancia y las circunstancias. La tarde se deslizó entre conversaciones y recuerdos. José Luis insistió en quedarse a cenar, y juntos prepararon una tortilla de patatas como en los viejos tiempos. No había guardaespaldas ni lujos, solo madre e hijo compartiendo un momento de simplicidad genuina. Al caer la noche, antes de marcharse, José Luis entregó a Carmen una caja. «Ábrela, mamá». Dentro estaba el vestido azul marino. Carmen lo sacó con cuidado, admirando la delicadeza de la tela, los detalles del bordado plateado. «Es realmente hermoso», murmuró. «A Pilar le encantará». José Luis sonrió. «No es solo para Pilar, es también para ti, mamá, para recordarte que mereces lo mejor, siempre». Carmen abrazó a su hijo con fuerza, abrumada por la emoción. «El mejor regalo que podría tener ya lo tengo, José Luis. Sois vosotros, tú y tu hermana, mi mayor orgullo». Después de que José Luis se marchara, prometiendo volver pronto, Carmen se quedó sentada en su pequeño salón, contemplando el vestido extendido sobre el sofá. Representaba mucho más que una prenda costosa. Era un símbolo de dignidad recuperada, de orgullo restaurado, de amor manifestado de la forma más inesperada. La mañana siguiente trajo una sorpresa. El teléfono no dejaba de sonar.
Primero, una llamada de la residencia de ancianos donde Carmen era voluntaria, agradeciendo la generosa donación de vestidos para las mujeres mayores. Luego, una periodista quería entrevistarla sobre el incidente de Elegance, que aparentemente se había convertido en tema de conversación en todo Madrid. Carmen declinó amablemente, sin deseos de alimentar el chisme. La tercera llamada fue de Alba, la nueva encargada de Elegance. Señora Vázquez, solo quería decirle que su hijo ha hecho algo extraordinario aquí, no solo por los cambios en el personal, sino por hacer que todos reflexionemos sobre cómo tratamos a los demás. Carmen sonrió. Mi hijo siempre ha tenido un fuerte sentido de la justicia, Alba, incluso de pequeño. Pues ha iniciado una revolución silenciosa, respondió Alba. Esta mañana, la dueña de la tienda nos ha reunido a todos para anunciar una nueva política. Trato respetuoso e igualitario para todos los clientes, independientemente de su apariencia, y me ha pedido que le transmita sus disculpas personales. Tras colgar, Carmen se quedó pensativa. Una sola acción, un acto de dignidad y de justicia, había desencadenado cambios que iban más allá de una tienda o un vestido. El domingo llegó con un sol radiante que bañaba Madrid de luz dorada. Carmen se vistió con especial cuidado para recibir a Pilar. No llevaba nada lujoso, solo su ropa habitual, pero había algo diferente en ella. Una confianza renovada, un orgullo silencioso que iluminaba su rostro más que cualquier joya o tela cara. Pilar llegó puntual, como siempre. A sus 45 años, seguía teniendo esa energía vibrante que la caracterizaba desde niña. Profesora de literatura en la Universidad Complutense, había heredado de Carmen la pasión por la lectura y la educación. «¡Mamá!», exclamó, abrazándola. José Luis me ha llamado, me contó todo. No puedo creer lo que pasó en esa tienda. Carmen restó importancia con un gesto. Ya pasó, hija. No quiero darle más vueltas. Pero Pilar insistió. No, mamá, lo que te hicieron no está bien. Y lo que hizo José Luis, bueno, fue excesivo pero necesario. Demasiadas veces hemos permitido que la gente nos trate con desprecio por nuestra apariencia o por nuestro nivel socioeconómico. Carmen miró a su hija con sorpresa. Siempre había sido la racional, la cautelosa, mientras que José Luis era el impulsivo, el emotivo. Tienes razón, admitió finalmente. Durante años me acostumbré a ser invisible, a que me juzgaran por mi aspecto, quizás porque nunca pensé que merecía más. «Claro que mereces más, mamá», exclamó Pilar, tomando sus manos. «Mereces todo el respeto del mundo. Por eso quiero que me acompañes mañana a mi conferencia en la universidad. Y quiero que lleves el vestido que José Luis te compró». «¿Yo? ¿Con ese vestido?». Carmen rió nerviosamente. «No, hija, es para ti. Siempre ha sido para ti». Pilar sonrió con picardía. «Entonces lo compartiremos, como hacíamos con todo cuando éramos pobres, ¿recuerdas? Yo lo llevaré para la conferencia y tú para la cena de después. Será nuestro pequeño acto de rebeldía contra todos los que alguna vez nos hicieron sentir menos». Y así fue como, al día siguiente, Carmen Vázquez se encontró sentada en primera fila del auditorio de la Universidad Complutense, viendo a su hija brillar en el escenario con aquel vestido azul marino que había desencadenado toda esta historia. Pilar habló con pasión sobre literatura y justicia social, sobre el poder transformador de las palabras y las acciones. En un momento de su conferencia, Pilar miró directamente a Carmen y dijo: «La verdadera elegancia no está en lo que vestimos, sino en cómo tratamos a los demás. Esta lección me la enseñó mi madre, que está hoy aquí, y que representa para mí el verdadero significado de la dignidad».
El público aplaudió, sin saber la historia completa, sin entender el profundo significado que aquellas palabras tenían para madre e hija. Después, durante la cena, Carmen llevó el vestido con una sencillez natural que atraía miradas de admiración. No era la tela lujosa lo que la hacía destacar, sino esa confianza tranquila, esa dignidad inquebrantable que siempre había poseído, pero que ahora brillaba con luz propia. «Estás preciosa, mamá», dijo Pilar observándola con orgullo. «Siempre lo has estado, con o sin vestido de diseño». Carmen sonrió. «Lo importante no es el vestido, hija, es lo que representa, que nunca debemos permitir que otros definan nuestro valor». Al regresar a casa esa noche, Carmen recibió un mensaje de José Luis desde México. Había una fotografía adjunta, él en su oficina, vestido formalmente pero con un detalle que hizo que Carmen sonriera con ternura. En el bolsillo de su traje asomaba un pañuelo del mismo azul marino que el vestido, un pequeño homenaje a su madre, a su lucha, a su dignidad. «Para que siempre recuerdes que, estés donde estés, llevo conmigo tus enseñanzas», decía el mensaje. Carmen se durmió esa noche con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. La humillación se había transformado en triunfo, no por venganza, sino por justicia. La vergüenza se había convertido en orgullo, no por arrogancia, sino por dignidad recuperada. Y lo más importante, sus hijos habían demostrado que las lecciones más valiosas, aquellas que había intentado inculcarles durante años de sacrificio y amor incondicional, habían echado raíces profundas. ¿Alguna vez has experimentado o conoces a alguien que haya experimentado discriminación por su apariencia? Comparte tu experiencia en los comentarios. Los días pasaron y la vida de Carmen volvió gradualmente a su rutina habitual. Las mañanas en la residencia de ancianos, las tardes cosiendo o leyendo, las llamadas semanales con José Luis, los cafés con Pilar. Sin embargo, algo había cambiado sutilmente en su entorno. Los vecinos la saludaban con un respeto nuevo. Los comerciantes del barrio le preguntaban por sus hijos con genuino interés, y cuando caminaba por las calles de Lavapiés ya no sentía que era invisible. Una tarde, mientras Carmen compraba fruta en el mercado, una mujer elegantemente vestida se le acercó. «Disculpe», dijo con evidente nerviosismo, «¿es usted Carmen Vázquez?» Carmen la miró con sorpresa. «Sí, soy yo. ¿Nos conocemos?» La mujer negó con la cabeza. «No personalmente. Soy Sofía Rivero, la dueña de Elegance. Quería conocerla, hablar con usted». El corazón de Carmen se aceleró. «No es necesario, de verdad. Lo que pasó ya está olvidado». Pero Sofía insistió. «Por favor, permítame invitarle a un café. Lo que sucedió en mi tienda, la forma en que fue tratada, me avergüenza profundamente. He venido a pedirle perdón, aunque sé que es tarde». Carmen observó a la mujer. Bajo su apariencia sofisticada, vio algo que reconocía: vulnerabilidad, arrepentimiento sincero. Asintió y juntas se dirigieron a una cafetería cercana. Sentadas frente a dos tazas humeantes, Sofía habló con franqueza. «Su hijo me enseñó una lección que nunca olvidaré, no solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Con dignidad, con principios», continuó Sofía. «Ahora entiendo de dónde lo aprendió». Carmen observó a la elegante empresaria, sorprendida por su humildad. «Todos cometemos errores», dijo suavemente. «Lo importante es aprender de ellos». «¿Sabe qué es lo más irónico?», reflexionó Sofía con una sonrisa triste. «Toda mi vida he perseguido la elegancia, la he vendido, la he predicado, y nunca entendí realmente lo que significaba hasta que vi a su hijo defenderla a usted». Carmen asintió, comprendiendo perfectamente. «La verdadera elegancia no se viste, Sofía, se vive»,
Aquella conversación marcó el inicio de una improbable amistad. Sofía, que había vendido Elegance después del incidente, había iniciado una fundación para apoyar a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, y quería que Carmen fuera su consejera principal. «Tiene la sabiduría que necesitamos», le dijo. «Ha vivido lo que muchas de estas mujeres están viviendo». Carmen aceptó, no por reconocimiento personal, sino porque veía una oportunidad de convertir aquella experiencia dolorosa en algo positivo que pudiera ayudar a otros. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad para Carmen. Entre las reuniones con Sofía para planificar la fundación y sus habituales visitas a la residencia de ancianos, apenas tenía tiempo para descansar. Pero se sentía más viva que nunca, más útil, más valorada. Un martes por la tarde, mientras revisaba propuestas para la fundación en su pequeño apartamento, recibió una llamada inesperada. Era José Luis, su voz tensa con urgencia. «Mamá, tengo que pedirte algo importante. Necesito que vengas a México». Carmen se sorprendió. En todos estos años, su hijo nunca había insistido en que lo visitara. Siempre era él quien viajaba a España. «¿Qué ocurre, hijo? ¿Estás bien?» «Estoy bien, pero tengo una negociación crucial con inversores internacionales, y quiero que estés aquí». «Pero José Luis, ¿qué podría hacer yo en una reunión de negocios?», preguntó Carmen, desconcertada. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Mamá, todo lo que he construido está basado en los valores que me enseñaste. Quiero que estos inversores entiendan de dónde viene la filosofía de nuestra empresa, y nadie puede explicarlo mejor que tú». El corazón de Carmen dio un vuelco. La idea de volar a México, de estar en una sala llena de ejecutivos poderosos, la aterrorizaba, pero también sentía una extraña emoción. ¿Cuándo tendría que ir? «He enviado los billetes por email a Pilar. El vuelo es pasado mañana. Primera clase, por supuesto. Y no te preocupes por nada. Mi asistente se encargará de todos los detalles». 2 días después, Carmen se encontraba en un avión rumbo a México, mirando por la ventanilla cómo Madrid se empequeñecía bajo ella. Nunca había volado en primera clase y la experiencia le resultaba extraña. Los asientos amplios, las atenciones constantes de las azafatas, las miradas curiosas de otros pasajeros que parecían preguntarse qué hacía una mujer mayor y simplemente vestida en esa sección del avión. «Si supieran», pensó Carmen con una sonrisa irónica, «si supieran que hasta hace unas semanas me sentía intimidada al entrar en una tienda de lujo». El vuelo fue largo pero cómodo. A su llegada a Ciudad de México, un chofer esperaba con un cartel que decía «Señora Vázquez». El hombre la trató con una deferencia que Carmen encontró casi embarazosa. «La llevaré directamente a la residencia del señor Vázquez», le informó mientras cargaba su modesta maleta en un lujoso automóvil. La casa de José Luis resultó ser una moderna mansión en las colinas de Lomas de Chapultepec, con vistas panorámicas a la ciudad. Carmen se quedó sin aliento al entrar. Todo era amplio, luminoso, de un gusto exquisito pero sin ostentación, innecesaria. José Luis la esperaba en el vestíbulo, visiblemente emocionado. «Mamá, por fin estás aquí», exclamó, abrazándola con fuerza. «No puedo creer que haya conseguido convencerte». Carmen correspondió al abrazo, abrumada por tantas emociones. «Tu casa es preciosa, hijo. Siempre supe que llegarías lejos, pero esto...». José Luis sonrió con cierta timidez. «Es solo una casa, mamá. Lo importante es que estás aquí. Ven, te mostraré tu habitación para que puedas descansar. Mañana es el gran día». La habitación destinada a Carmen era más grande que todo su apartamento en Madrid. Con una terraza privada que daba a un jardín exuberante, parecía sacada de una revista de decoración. Sobre la cama había un paquete elegantemente envuelto. «Un regalo de bienvenida», explicó José Luis. «Espero que te guste». Dentro,
De la caja había un traje sastre de un azul profundo, similar al del vestido de Elegance, pero más sobrio, más adecuado para una reunión de negocios. Junto al traje, una nota simple: para que te sientas tan poderosa como siempre has sido. Con amor, José Luis. Carmen pasó los dedos por la tela de calidad conmovida. No era vanidad lo que sentía, sino gratitud por este hijo que comprendía tan bien sus sentimientos más íntimos. La mañana siguiente fue un frenesí de actividad. Una maquilladora y una peluquera llegaron temprano para preparar a Carmen, quien se dejó hacer con cierta perplejidad. Nunca había recibido tales atenciones, y aunque se sentía un poco incómoda, también estaba secretamente encantada. Al verse en el espejo una vez terminados los preparativos, Carmen apenas se reconoció. El maquillaje, sutil pero efectivo, realzaba sus ojos y suavizaba las arrugas de su rostro. El peinado, elegante pero no pretencioso, le daba un aire de sofisticada dignidad. Y el traje azul le sentaba como si hubiera sido creado específicamente para ella, como probablemente era el caso. José Luis entró en la habitación y se quedó momentáneamente sin palabras. «¡Mamá! ¡Estás espectacular!». Carmen sintió que se sonrojaba. «Es todo mérito de estas profesionales», dijo, señalando a la maquilladora y la peluquera. «Yo sigo siendo la misma». «No, mamá», respondió José Luis con seriedad. «Esto solo saca a la luz lo que siempre has sido, una mujer extraordinaria, llena de gracia y dignidad». El trayecto hasta la sede de la empresa fue breve. Al llegar, Carmen se sorprendió al ver un edificio moderno y sostenible, con paneles solares cubriendo la fachada y jardines verticales decorando las paredes. No era la típica torre corporativa fría e impersonal que había imaginado. «¿Te gusta?», preguntó José Luis notando su mirada. «Lo diseñamos siguiendo principios de sostenibilidad y bienestar. La idea es que tanto el planeta como las personas que trabajan aquí se beneficien». Carmen asintió, impresionada. «Es precioso, hijo, y tiene sentido, si lo que quieres es hacer del mundo un lugar mejor». Al entrar en el edificio, Carmen notó algo inusual. Todos los empleados, desde los guardias de seguridad hasta los ejecutivos, saludaban a José Luis por su nombre y él respondía igualmente, a menudo preguntando por familiares o situaciones personales. No había esa barrera invisible que suele separar a los jefes de sus subordinados. La sala de reuniones era amplia y luminosa, con grandes ventanales que ofrecían vistas espectaculares de la ciudad. Alrededor de una mesa ovalada ya esperaban unas 10 personas, hombres y mujeres de diversas edades y apariencias. «Permítanme presentarles a la persona más importante en mi vida», dijo José Luis al entrar. «Mi madre, Carmen Vázquez». Todos se pusieron de pie, y Carmen recibió saludos respetuosos en varios idiomas. Se sentía como en un sueño, desconectada de la realidad familiar de su vida en Madrid. La reunión comenzó con presentaciones formales y una exposición detallada del proyecto que José Luis quería financiar. Un sistema innovador de energía renovable que podría proporcionar electricidad a comunidades remotas y desfavorecidas. Carmen escuchaba atentamente, sorprendida por la pasión y conocimiento que demostraba su hijo. Siempre había sabido que era inteligente, pero verlo en acción, dominando datos técnicos complejos y aspectos financieros intrincados, la llenaba de un orgullo indescriptible. En un momento dado, uno de los inversores, un hombre mayor con aspecto severo, interrumpió. «Impresionante, señor Vázquez, pero tengo una pregunta. ¿Cómo podemos confiar en que mantendrá los valores éticos de su empresa a medida que crezca? El poder y el dinero cambian a las personas». José Luis hizo una pausa, mirando a Carmen. «Permítame contarles una historia sobre mi madre», comenzó. Y así,
Ante aquellos poderosos inversores internacionales, José Luis relató la historia de Carmen, no solo el incidente de Elegance, sino toda su vida, cómo había criado sola a 2 hijos tras quedar viuda joven, cómo había trabajado incansablemente como costurera y limpiadora para que ellos pudieran estudiar, cómo había inculcado en ellos valores de respeto, dignidad y servicio a los demás. Cada decisión que tomo, concluyó José Luis, con emoción contenida en la voz, cada política que implementamos en esta empresa está inspirada en lo que mi madre me enseñó, que el verdadero éxito no se mide en dinero o poder, sino en cuanto mejoras la vida de los demás. Hubo un silencio en la sala. Carmen sintió todas las miradas sobre ella, pero por primera vez en su vida no se sintió intimidada. Miró directamente al inversor que había planteado la pregunta y, con voz clara y firme, dijo: «Mi hijo aprendió desde pequeño que la verdadera riqueza está en cómo tratas a los demás, especialmente a aquellos que no pueden darte nada a cambio. No puedo garantizarle que el dinero no lo cambiará, señor. Nadie puede garantizar eso. Pero puedo decirle que los valores que le enseñé están grabados tan profundamente en él que dudo que pueda traicionarlos sin traicionarse a sí mismo». El inversor la miró fijamente durante unos segundos y luego, inesperadamente, sonrió. «Señora Vázquez, ahora entiendo de dónde viene la integridad de su hijo. Y sí, estoy dispuesto a invertir en este proyecto, uno por uno». Los demás inversores expresaron su apoyo. Al final de la reunión, José Luis había asegurado la financiación completa para su ambicioso proyecto. Mientras los invitados se despedían, Carmen permaneció sentada, procesando lo ocurrido. ¿Cómo era posible que ella, una sencilla mujer de lavapiés, hubiera influido en una decisión que afectaría a miles de personas en comunidades remotas de todo el mundo? Más tarde, durante la cena en la terraza de la mansión, José Luis levantó su copa. «Por ti, mamá, por todo lo que me has enseñado, por la mujer extraordinaria que eres». Carmen sonrió, emocionada. «Nunca imaginé que mis pequeñas lecciones tendrían tanto impacto, hijo». «No fueron pequeñas, mamá», respondió José Luis con seriedad. «Fueron fundamentales. Me enseñaste a ver más allá de las apariencias, a respetar a cada persona independientemente de su estatus o posición. Me enseñaste que la dignidad no es un privilegio, sino un derecho. Y ahora, gracias a ti, miles de personas tendrán acceso a energía limpia y asequible». Carmen se quedó en México 2 semanas, tiempo durante el cual José Luis le mostró no solo las maravillas turísticas del país, sino también los proyectos sociales que su empresa había implementado. Escuelas en barrios marginales, clínicas móviles para comunidades indígenas, programas de formación profesional para mujeres en situación de vulnerabilidad. En cada lugar que visitaban, Carmen veía cómo los valores que ella había intentado inculcar a sus hijos se manifestaban en acciones concretas, tangibles, que mejoraban la vida de personas reales. Era un legado que iba mucho más allá de lo que jamás hubiera podido imaginar. La noche antes de su regreso a Madrid, José Luis organizó una pequeña cena en su casa. Para sorpresa de Carmen, Pilar apareció en la puerta, acompañada por Sofía Rivero. «¡Sorpresa, mamá!», exclamó Pilar, abrazándola. «No podíamos dejar que volviera sola». Carmen miró a su hijo comprendiendo. «¿Tú lo organizaste todo?». José Luis asintió, sonriendo. «Quería que estuviéramos todos juntos, como familia, y Sofía ha venido porque tiene algunas ideas para la fundación que quiere discutir contigo». La cena fue íntima y emotiva. Entre risas y recuerdos, Carmen observaba a sus hijos, a la mujer en quien Pilar se había convertido, al hombre que era José Luis. Sentía un orgullo tan inmenso que le dolía el pecho. «¿Sabes?», dijo Sofía en un momento dado.
La historia de lo que ocurrió en Elegance se ha convertido en una especie de leyenda en el mundo del retail de lujo. Ha inspirado a muchas tiendas a replantearse sus políticas de atención al cliente. ¿En serio?, preguntó Carmen sorprendida. Sofía asintió. Absolutamente. De hecho, estamos organizando un congreso sobre la nueva elegancia, inclusión y respeto en el sector del lujo, y nos encantaría que fueras la ponente principal. Carmen casi se atragantó con su vino. Pero si no sé nada de lujo o de negocios. Precisamente por eso, intervino Pilar, puedes hablar de lo que realmente importa, la dignidad humana, el respeto, los valores que trascienden las marcas y los precios. José Luis tomó la mano de su madre. No tienes que decidirlo ahora, mamá, pero piénsalo, tu historia puede inspirar a muchas personas, cambiar mentalidades, transformar toda una industria. Carmen miró a su alrededor, a sus hijos, a Sofía, a esta nueva vida que se abría ante ella. Una vida en la que su voz era escuchada, en la que sus valores eran valorados, en la que su dignidad era reconocida no a pesar de su sencillez, sino gracias a ella. Lo pensaré, prometió, con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Pero solo si puedo llevar mi Rebeca beige. Todos rieron, y Carmen sintió una felicidad profunda, auténtica. No porque ahora pudiera permitirse lujos o porque su hijo fuera un empresario exitoso, sino porque, a sus 72 años, había comprendido que la verdadera elegancia, la verdadera dignidad, nunca había estado en lo que vestía o en lo que poseía. Siempre había estado en su interior, en esa fuerza silenciosa que la había sostenido durante toda una vida de desafíos. Y ahora, esa misma dignidad estaba transformando vidas, inspirando cambios, dejando una huella en el mundo que trascendería su propia existencia. Y el vestido azul marino seguía en su armario en Madrid, ya no como un símbolo de humillación y rechazo, sino como un recordatorio de que incluso los momentos más oscuros pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento, la transformación y el amor. Porque como Carmen había aprendido, la vida no se trata de lo que te ocurre, sino de cómo respondes a ello. Y a veces la respuesta más poderosa no es la venganza o el resentimiento, sino la dignidad inquebrantable y el amor incondicional. Al regresar a Madrid, Carmen encontró su apartamento en Lavapiés, exactamente como lo había dejado. Pequeño, modesto, pero impregnado de recuerdos y calidez. Se sentía como volver a casa después de un sueño extraordinario. Sin embargo, algo había cambiado. No en el apartamento, sino en ella misma. Ya no se veía como una anciana invisible, insignificante. Se veía como lo que siempre había sido. Una mujer fuerte, digna, capaz de influir positivamente en las vidas de quienes la rodeaban. Los días siguientes transcurrieron en una nueva rutina. Por las mañanas, Carmen seguía visitando la residencia de ancianos, pero ahora llevaba consigo historias de México, fotografías de proyectos sociales, ejemplos concretos de cómo la dignidad y el respeto podían cambiar vidas. Las ancianas la escuchaban con admiración, inspiradas por esta mujer que, como ellas, había vivido una vida de esfuerzo y sacrificio, pero que ahora veía cómo sus valores fructificaban en formas inesperadas. Por las tardes, Carmen trabajaba con Sofía en la fundación. Juntas diseñaron programas para apoyar a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, talleres de autoestima, formación en nuevas tecnologías, actividades intergeneracionales. Carmen aportaba la sabiduría de la experiencia. Sofía, los recursos y contactos para hacer realidad esas ideas. Una tarde, mientras tomaban café en la Plaza Mayor, Sofía le mostró a Carmen un borrador del programa
para el Congreso sobre la nueva elegancia. Los títulos de las conferencias hablaban de inclusión, empoderamiento y respeto al cliente. Carmen hojeó las páginas con atención. Había talleres de sensibilización, charlas magistrales y mesas redondas donde se debatiría cómo cambiar la cultura interna de las empresas de lujo para que el trato fuera siempre humano, sin importar la apariencia o el origen de quien comprara. «Quiero que abras el Congreso con tus palabras», dijo Sofía. «Necesitamos que sea una declaración de principios, algo que haga reflexionar a todos los asistentes desde el primer minuto». Carmen respiró hondo. Recordó el temblor de sus manos en aquella boutique, la voz cortante que la humilló. Pero también recordó la fuerza que encontró en sí misma y el amor de sus hijos. Aquel dolor había florecido, años después, en oportunidades para otros. Asintió, dispuesta a intentarlo. Las semanas que siguieron fueron de intensa preparación. Carmen redactó su discurso en su modesta mesa de comedor, tanteando cada palabra. Quería transmitir la idea de que la verdadera elegancia reside en la capacidad de ver al otro, de reconocer su dignidad y de ofrecerle respeto sin reservas. Cada noche leía y reescribía, buscando la sencillez y la fuerza emocional. Poco antes de embarcarse rumbo a Madrid para el Congreso, Carmen recibió una sorpresa. La editorial local le ofrecía un libro de memorias donde publicarían su historia completa, desde su juventud hasta el viaje a México y su labor en la fundación. Aceptó con humildad, entendiendo que aquel libro podría llegar a muchas mujeres que se habían sentido invisibles durante décadas. La mañana del Congreso, el auditorio del Palacio de Congresos estaba lleno. Empresarios, directivos de casa de lujo, consultores y medios de comunicación esperaban a la mujer que transformó una boutique. Cuando Carmen subió al escenario, vestida con un sencillo traje azul y su inseparable Rebeca beige colgada, del brazo un murmullo recorrió la sala. Se detuvo unos instantes frente al micrófono sosteniendo sus notas. Contempló el público. Caras expectantes, algunas escépticas, otras visiblemente emocionadas. Inspiró profundo y comenzó. Hace unos días caminé por estas mismas calles, siendo una mujer mayor cualquiera, vestida con ropas sencillas. Entré en una tienda de lujo y me sentí invisible, juzgada por lo que no tenía. No soy ajena a la pobreza ni al sacrificio. Fui madre soltera, trabajé de sol a sol para alimentar a mis hijos, cosí cada noche para darles un futuro. Pero ese día comprendí que la verdadera miseria no está en la falta de dinero, sino en la falta de dignidad que algunos nos imponen con un simple gesto o una palabra. Mientras hablaba, Carmen vio lágrimas rodar por algunos rostros. Continuó, repasando su historia, la sorpresa de la caravana de SUVs, la defensa de su hijo, la fundación para mujeres mayores y finalmente el impulso de un cambio cultural en la industria del lujo. Hoy les pido que no consideren a sus clientes como meros números o volúmenes de ventas. Les pido que los vean como personas con historias, sueños y miedo a ser rechazados, que implementen políticas que garanticen un trato respetuoso y cercano, que recuerden que a veces basta una sonrisa o un bienvenida sincero para devolver la confianza a quien se siente menos. Al terminar, el silencio se prolongó apenas unos segundos antes de estallar en un aplauso atronador. Carmen bajó del escenario con la certeza de haber tocado el corazón de muchos. Durante los días siguientes se celebraron sesiones de trabajo basadas en su discurso, y fue entrevistada por numerosos medios que bautizaron aquel encuentro como el despertar de la elegancia con corazón. De regreso a Madrid, Carmen encontró su vida transformada.
En el edificio de al lado, un centro de día para personas mayores le solicitó colaborar, impartiendo talleres sobre autoestima. En el barrio, los vecinos la saludaban con orgullo, como si el brillo de su logro les perteneciera también. Y por las noches pasaba horas contestando cartas de mujeres que le contaban historias similares de humillación y exclusión, y que gracias a su libro y su discurso habían recobrado el valor para exigir respeto. La edición de sus memorias salió a la venta con gran acogida. La elegancia de la dignidad se convirtió en un éxito inesperado, traducido a varios idiomas y recomendado en clubes de lectura y foros de empresa. Carmen se mantenía modesta, reconociendo que todo lo que hacía era gracias a las enseñanzas que, a lo largo de su vida, había recibido y transmitido a sus hijos. Un día, mientras firmaba ejemplares en una pequeña librería de Lavapiés, un grupo de jóvenes se acercó tímidamente. —¿Usted es Carmen Vázquez? —preguntó una chica. —Sí —respondió ella sonriendo—. ¿En qué puedo ayudarles? Leí su libro. Gracias a usted comprendí que, aunque no tenga un gran sueldo, merezco ser tratada con respeto en mi trabajo de camarera —dijo la joven con la voz quebrada. Hoy he pedido a mi jefe que revise el protocolo de atención para todos los empleados, no solo para los clientes VIP. Me sentí tan inspirada. Carmen la abrazó y le ofreció un consejo sencillo. La dignidad se defiende cada día, en palabras pequeñas y gestos cotidianos. No dejes de recordárselo a quienes te rodean. La joven se alejó con los ojos brillantes. Poco después, Carmen recibió una invitación de la universidad local para impartir un curso sobre ética y servicio al cliente. Pasó las tardes preparando el temario, reuniéndose con estudiantes y profesionales que querían aprender a humanizar su trato. Para ella, era otro modo de sembrar las semillas de cambio. Una mañana lluviosa, mientras tomaba el té en su apartamento, llegó un mensaje de Pilar. Quería organizar una exposición fotográfica con imágenes de las mujeres voluntarias, de las beneficiarias de la fundación y de los momentos más significativos de la lucha por la dignidad. Carmen aceptó con entusiasmo. Durante semanas, Pilar y un equipo de colaboradores recopilaron fotografías y testimonios. La inauguración en un centro cultural del barrio fue un éxito. La sala principal rebosaba gente, desde ancianas que habían vuelto a sentirse valoradas, hasta ejecutivos con corbata que se emocionaron al leer las historias. Mientras recorría la exposición, Carmen se encontró con la fotografía del vestido azul bordeado de plata, extendido sobre el sofá de su casa. Lo observó detenidamente. Ya no era solo un objeto de deseo, ni un símbolo de exclusión. Era el punto de partida de un camino de justicia y amor. Sonrió y siguió caminando. Los años continuaron pasando, pero el impulso no se detuvo. Elegance se transformó en un caso de estudio en escuelas de negocio y facultades de moda. Las principales casas de lujo adoptaron nuevos manuales de trato al cliente. Y cada vez que Carmen viajaba a conferencias o a encuentros de la fundación, veía a directivos que la saludaban con un brillo en los ojos. Fue usted, señora Vázquez, quien nos enseñó a mirar de verdad. En su 90 cumpleaños, la celebraron en la residencia donde comenzó a vivir su legado. No hubo discursos grandilocuentes, sino una sencilla reunión llena de cariño. Los ancianos a los que ayudó a recuperar la autoestima, los voluntarios entrenados por ella, sus hijos, nietos y amistades. Sobre la mesa había una tarta de vainilla con glaseado azul. Cuando le llevaron la tarta, Carmen sopló las velas pidiendo un deseo íntimo, que ninguna persona, en ningún lugar, volviera a ser juzgada por su apariencia. Al abrir los ojos, vio a José Luis y a Pilar aplaudiendo con emoción. «Mamá», susurró Pilar, «tú ya hiciste realidad ese deseo». Carmen la miró, emocionada.
No necesitaba más pruebas. Su vida había sido prueba suficiente de que la dignidad, esa fuerza silenciosa, podía mover montañas, cambiar corazones y transformar mundos. Y así, en ese pequeño salón de lavapiés, entre risas y abrazos, Carmen Vázquez comprendió que su mayor logro no era el Congreso, ni el libro, ni la fundación, sino la certeza de haber vivido y enseñado la auténtica elegancia, la del respeto mutuo, el valor compartido y el amor incondicional que nunca se desvanece. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.